a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios Carlos, no estados se de ve el ánimo, video, solo se de evitar escucha. que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. ¿No se ve el video? A ver, ¿sí lo No, ven? no se ve. No se ve el video. Nada más se escucha. Solo se escucha. A ver si ahora sí. La competencia emocional constituye, en suma, una metahabilidad Ahora sí. que determina el grado de destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades, entre las cuales se incluye el intelecto puro. Vamos a diferenciar y ordenar las habilidades o competencias emocionales en dos áreas. Y hablamos de habilidades o competencias emocionales porque son cuestiones que nosotros podemos ir desarrollando como cualquier otra competencia a lo largo de Aparece nuestra un vida. cuadro gris en medio. Por un lado tenemos las habilidades o competencias intrapersonales, esto es, que nos afectan a nosotros mismos. ¿Sí están viendo el video o no? No se ve. No. Y sí se ve, pero tiene un cosito, un cuadrito negro en medio. Sí se ve con un recuadro gris en medio. Sí, pero no, ok. no interfiere en la Intrapersonales. Carlos. Bueno, vamos a verlo así, porque sí, como quiera, así lo vamos a ir viendo, ¿sí? Sale. Pero no Al interfiere. conocimiento de nosotros mismos, a desarrollar la autoconfianza, a que podamos regular nuestras propias emociones y a que podamos automotivarnos. Y luego, habilidades o competencias interpersonales que tienen que ver con el modo con el que nos vinculamos con el resto de las personas. Las competencias interpersonales apuntan a que cada vez tomemos una mayor conciencia social, a que trabajemos sobre nuestra capacidad empática, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, que podamos desarrollar ciertas habilidades sociales, como por ejemplo la capacidad de influir en los demás de una manera adecuada. Veremos entonces cada una de estas dos áreas en profundidad para poder gestionarlas efectivamente, tanto para la vida personal como para la vida laboral. Muy bien, entonces, dijimos que también vimos dentro de esto, de las características, que siempre la característica de una persona de inteligencia emocional siempre tiene que estar alerta y no descuidar sus emociones. Permite forjar relaciones sanas, equilibradas dentro del núcleo familiar, la escuela y el trabajo. También vimos que tiene como herramienta básica la autocrítica positiva, ¿sí? Y juzga sus propias cualidades y áreas de oportunidad como un propósito de mejora continua. Eso fue lo que hablamos la última vez, ahí nos quedamos, creo. No sé si estoy equivocado, pero creo que ahí terminamos. Vimos ejemplos de una buena inteligencia emocional y dijimos que era cuando tú te identificas como una buena inteligencia emocional o que vas desarrollando esa inteligencia emocional, es que te aceptas los errores cometidos y son capaces de perdonarse a sí mismos para aprender de lo ocurrido. ¿Se acuerdan que dijimos, mientras tú no reconozcas que estás fallando, no puedes saber si vas a resolver tu propio problema? Cuando uno acepta el problema y lo reconoce, ya tiene la mitad de resuelto. También dijimos que no juzga el hecho de sentirse bien o mal, más por lo que son. O sea, son emociones transitorias que pasarán con el tiempo. Todas las emociones son pasajeras. ¿Se acuerdan que comentamos sobre un ejemplo de algo que te pasó hace 10 años? ¿Sí? Un pequeño resentimiento, es decir, doble sentimiento de que algo que te hicieron y que no lo supiste valorar. Sí estamos, sí me siguen, ¿verdad? Sí se está viendo, porque no sé si estamos viéndonos. Sí, Carlos, sí está bien. Perfecto. Entonces les comentaba que esa emoción, si ustedes la tienen durante varios años, la siguen sosteniendo, esa emoción ya pesa
mucho más, si fue es como decir, si esa emoción te pesó 1 gramo hace 20 años y ya pasaron 30 y todavía la sigues cargando, eso ya no es 1 gramo, ya son 40, 50 kilos cargando. Esa es la diferencia de cuando no estás sanando o cuidando esas emociones. Y que hablamos que tenemos una plática que vamos a ver también más adelante que se llama Sanando tus emociones. Que eso también nos ayuda mucho dentro de la inteligencia emocional. Y obviamente dijimos, no juzga a los demás por sus errores. Y eso era la tarea que teníamos, que no íbamos a juzgar en esta semana, pero nada. Es decir, juzgar es nada, era no juzgar a nadie ni a nada. Es más, ni a ustedes mismos. Porque dice, si no podemos aprender de ese hecho por nosotros mismos, cuando juzgamos a otras personas, ya le damos un juicio de valor a ese hecho o a esa persona. Y también nos lo hacemos a nosotros mismos, porque estamos juzgando de acuerdo a nuestro parecer. Entonces la inteligencia emocional dice, no debes de juzgar porque no sabes de lo que se está tratando. Nada más estás viendo solamente una partecita de esa situación. Y esa situación te puede generar una emoción, y más si es alguien cercano a ti. Por eso la idea es de no juzgar, porque no sabemos todo el contexto completo. También vimos que siempre tenemos que estar estudiando y tenemos que estar siempre aprendiendo a desarrollar nuestros talentos. Tenemos que detectar cuáles son los talentos individuales, personales, y cuáles son los talentos que podemos empezar a desarrollar. Porque mucha gente dice, no, es que ya tengo 50 años, ya tengo 60 años, ya tengo 70, yo ya no voy a aprender nada. No, no es cierto. Los talentos se siguen manejando, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo. También dice que asimila y reconoce emocionalmente sus fortalezas. Una de las cosas que debemos reconocer como inteligencia emocional sana es que tú reconozcas el poder que tienes, ¿sí? Las fortalezas, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos lo que valemos o lo que somos. No, no, es que si alguien te dice, oye, qué guapa vienes o qué guapo vienes, ay, no, ¿cómo crees? Oye, qué fuerte eres. No, oye, tú tienes una fuerza emocional muy fuerte, eres tienes un carácter muy estable. No, no es cierto. Reconozca lo que usted vale. Es que soy muy trabajador. Es que tú eres muy trabajador, usted es muy trabajadora. No, no, ¿cómo crees? Reconozca lo que vale y reconozca lo que usted hace. ¿Sí? También hay que comprender la realidad del momento. Es decir, exactamente qué está pasando. ¿Sí? Y obviamente también hablamos que regula la emoción personal. Y se acuerdan que dijimos, no debemos controlar, porque si controlas, estás reprimiendo. Pero cuando entiendes, en lugar de controlarte, en lugar de estar controlándote, estás aceptando o regulas tus emociones personales y estás muy atento a lo que está la gente hablando. Porque muchas veces una inteligencia emocional sana sabe escuchar, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Bueno, estos fueron los ejemplos que vimos y ahí fue donde nos quedamos completos. Dimos, pero ahora... Disculpe, O podría mover un cuadro negro que está en medio. A ver, déjenme, es que tapa las letras de la diapositiva. a ver, vamos a ver. Ahí, ¿cómo la ven? ¿Todo bien? Ahí sigue todavía. Sigue saliendo y también ahora arriba. Bueno, déjenme, vamos a arreglar eso, que no es importante esto.
¿Ahí lo ven o no? No, ¿verdad? Nada más se ve usted. Perfecto, perfecto. Vamos a... Ahí, ya nos vemos bien. Sí. Sí, Carlos, ya se ve. Carlos, ya se ve bien. Perfecto. Ya se ve bien ahora sí. Sí. Bueno, Gracias. ok. Vimos los ejemplos, y ahora ahí sí nos quedamos. Ya les comenté las nueve superpoderes o las 9 superinteligencias que son. Cuáles eran, cuáles son sus cualidades, cuáles son las características. Y ya sabemos cuáles es una buena inteligencia emocional. Pero a mí me gusta siempre decir, bueno, ya me dijiste el qué. Ahora dime el cómo desarrollo esa inteligencia emocional. Porque ahorita nos identificamos y personalmente puedes decir, ay, no, si yo soy muy intrapersonal, yo ayudo mucho a la gente. O sabes que yo soy muy kinestésico, yo soy muy bueno para hacer deporte, o yo soy muy físico, matemático, muy bueno. Pero realmente el, el método o lo que estamos buscando nosotros aquí es hacer de esa inteligencia emocional los 8 superpoderes, integrarlos en una sola. Entonces hay 4 pasos para desarrollar precisamente la inteligencia emocional y son los siguientes. Dice, primero tienes que reconocerte, tienes que conocerte, tienes que conocer tus propias reacciones, qué te duele, quiénes te pueden manejar, porque fíjense, normalmente nosotros no identificamos quiénes nos manejan. Hay veces que nos maneja hasta la televisión, nos hace llorar, nos hace reír. Hay una persona en el trabajo, en la familia, que nomás lo ves y me enojo, o gente que te maneja. Es decir, tienes que conocer qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace reaccionar. Te hace reaccionar una violación, te hace reaccionar que alguien robe, te hace reaccionar que alguien tire basura, te hace reaccionar alguien que te critica, te hace reaccionar alguien que habla atrás de ti. ¿Qué es lo que te mueve? Tienes que primero reconocer qué es lo que te mueve. Tienes que conocerte, tienes que saber que tú tienes que estudiarte. Decía el maestro Estrada que a Dios se le ha adorado, a Dios se le ha rogado, pero a Dios no se le ha estudiado. ¿Y saben cómo se estudia a Dios? Estudiándose a nosotros mismos. Ese es el secreto. Pero este secreto de estudiarse a sí mismo es como estudiarse a Dios, porque es entrar a ti mismo y abrirte como un libro, porque a ti no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, pero muchas veces le ponemos tierra a nuestra oscuridad, a nuestra parte oscura, a la que no queremos que conozca nadie. Y eso hay que desempolvarlo. Esto de que el ego hay que taparlo, hay que cubrirlo, hay que desaparecerlo, para mí no es algo que no debe de ser, porque si tú ocultas tu sombra, tarde que temprano esa sombra se va a hacer más fuerte. Y la idea es conocerla, saberla, pero ahí mantenerla. Es lo que decía, no es lo mismo controlar que mantener o que regular, porque si tú controlas, lo único que estás haciendo es hacerlo más fuerte eso. Pero si tú regulas, tú entiendes, tú manejas, entonces empiezas a manejar a tu lado oscuro, a reconocerlo y a saber que ahí estás. Por eso una persona que tenga mucha luz tiene una sombra enorme. ¿Sí? Hasta que ya no esté en este planeta, esa es la verdad. O la gente ya iluminada, pues ya no tiene esa sombra, pero todos tenemos sombra y hay que reconocer esa sombra.
solamente la gente que es luz pura no tiene sombra. Pero nosotros, todos los normales, los mortales, tenemos sombra. Entonces, lo importante para que tú empieces a ir caminando por esa inteligencia emocional es conócete. Reconoce tus propias reacciones, qué te mueve, estúdiate, desarrolla y desarrolla ese autocontrol, pero no es el autocontrol de automanejarte, ¿sí? Es decir, que ya sabes que si eso te dicen te va a molestar, pero sabes cómo manejarte. Manéjalo, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ciertas circunstancias de la vida no pierdas ese control, ese manejo emocional. ¿Se fijan? Es el manejo, no el control. Ese autocontrol yo lo llamo como autoconocimiento. Es decir, que no es que lo controles, no es que te reprimas, sino sabes manejarlo. Entonces, la idea es no perder ese manejo emocional. Esto es algo muy, muy, muy bueno que tienes que hacer. Dice, también tienes que recordar que en circunstancias donde las emociones están al máximo, no es aconsejable tomar decisiones. Es decir, si estás muy triste o estás muy feliz, no tomes decisiones ahí. Porque te tienes que reconocer, otra vez, reconocer tus emociones. Si andas muy eufórica, muy eufórico, no debes de tomar decisiones, tienes que saber conociéndote, ¿sí? Es decir, que si tú tomas decisiones en esos puntos álgidos, es decir, cuando estés muy triste, cuando estés muy enojado o enojada, o cuando estés muy feliz. Entonces, si tomas decisiones en esos momentos, generalmente las decisiones no son muy certeras, ¿sí? No tienen centro ahí. Entonces, tienes que antes de tomar decisiones, tienes que estar siempre en el centro. Ni muy contenta, ni muy triste, ni muy enojada, ni muy feliz, sino en el centro, ¿sí? Entonces, y tienes que hacer algo, tienes que ser consciente de eso. ¿Saben cómo le pueden hacer para conocerse? Y ese es un ejercicio muy, muy bueno. Es que tú te veas y te conviertas en el observador del observado. Es decir, que tú por ejemplo, están ustedes ahorita tomando una clase, una plática. Obsérvense cómo se verían ustedes viendo esa plática. Esa es una forma de estar conscientes de lo que estás haciendo. Es empezar a conocerte. Ese es, claro, lo que estoy diciendo se dice muy fácil. Ser el observador del observado, pues dices, ay, pues eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo te verías tú tomando esta clase? ¿Cómo lo harías? O sea, esto es empezar a hacer un profundo desarrollo del autoconocimiento. Cuando tú empiezas, ahora sí, a autoconocerte. Y aquí, sean sinceras, sean sinceros, nadie los va a detectar, pero ustedes se van a enterar si soy muy así, soy muy enojón, muy celosa, muy celoso, muy enojona, soy muy, no pongo atención en las cosas, pero dense la oportunidad de conocer, de saber esas fallas que según esto nosotros creemos que son fallas, son cosas que nos implantaron hace mucho de niños. Son implantaciones, son acuerdos que nos dieron hace mucho y eso tenemos que detectarlo. No, es que si mi papá me decía que era muy menso o muy mensa. Ah, sí. No, o sea, reconózcalo y diga, ya no lo soy y empiece a cambiar. Eso es empezar a conocerte, porque cuando te conoces, ya sabes cuáles son tus fallas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y cuáles son las cosas en las que puedes ayudar a los demás, ¿sí? La segunda, acuérdense, son 4 pasos, es siempre ser optimista, es decir, siempre estar, el ser optimista quiere decir que todo lo que te pase, verlo por el lado amable o por el lado bueno, porque es por algo suceden las cosas. Es decir, una persona siendo positiva atrae cosas positivas, aunque, claro, vas a decir, no, Carlos, yo por más positivo que soy, me vienen cosas negativas. No, pues es que
tu centro magnético que tenemos aquí en la parte no está positivo. No estás pensando en positivo. Sé optimista, porque puedes decir optimista de la boca, pero del centro, en el corazón, donde tenemos nuestro campo magnético, que es el centro del cuerpo, no está diciendo eso. Esa es la ley de la atracción, pero esa es otra plática. Pero lo que le estoy tratando de decir es que ustedes tienen que desarrollar claramente el manejo de ser optimistas en todo y por todo. Decía una anécdota de una persona, estaba un señor en una aldea, traen un caballo salvaje, suben a su hijo que lo dome, lo está domando y le quiebra una pierna. Y todos, ay, mira qué mal, le quebraron la pierna, qué mal. Y él decía, pues sí, pero puede ser que sí, pero puede ser que no. Para mí está bien que se lo haya quebrado. Llega el ejército en 2, 3 días, llega el ejército y se lleva a todos los jóvenes, menos a él, porque él era el que tenía el pie quebrado. Y todos dijeron, hijo, ya ves, que era algo positivo, pero siempre verle, era algo negativo que había pasado, pero siempre es algo positivo para algo. Entonces, no siempre las cosas son tan malas como parecen. Claro que hay cosas terribles, pero siempre tener el grado optimista de que fue lo mejor, ¿sí? Y lo que nos llevará a desarrollar ese poder de resiliencia, es decir, de ser resiliente para seguir cumpliendo los objetivos, porque el que es optimista empieza ya a formarse un objetivo y pase lo que pase, yo voy a seguir cumpliendo mi objetivo. Esa es una parte de una inteligencia emocional sana, ser optimista, ¿sí? También el ser optimista tiene que saber perdonar a las personas que supuestamente fallaron. ¿Por qué? Porque la carga, ¿se acuerdan que les decía yo? Usted no perdonó algo hace 20 años. A lo mejor el otro ya ni se acuerda, o la otra ya ni se acuerda, y usted lo trae cargada todavía, ese gramo que se convirtió en 100 kilos. Ya después, porque usted no pudo o no supo perdonarse, porque cuando tú perdonas, no perdonas a la otra persona, te perdonas a ti misma o a ti mismo, porque reconoces otra vez la empatía, por algo lo hizo, y reconoces y aprendes de esos errores que cometió él o ella o tú, y te perdonas. Hay que perdonarnos siempre, porque un optimista siempre perdona y reconoce y aprende de los errores de los otros y de los otros y de nosotros mismos. Y siempre enfocándose en el presente y no dejarnos invadir por esas emociones como la ira y la tristeza. Cuando usted, acuérdese, fue otra plática que dimos, cuando usted esté enojado, traiga un recuerdo de lo más bonito, de lo más amoroso que usted tenga. Cuando usted esté triste, tráigase algo más, lo más feliz que traiga en este planeta. Es decir, si usted está muy triste, ¿qué le recuerda felicidad? Sus hijos, sus nietos, trabajo. ¿Qué es lo que le atrae a usted eso? Entonces, cuando usted le invada la ira, ¿qué es lo que le atrae para ponerla contento o contenta? Saben que el estado, nosotros dentro de todo esto se busca el estado de santocha, así se le llama, pero es el estado de contentamiento general, ¿sí? Entonces, para hacer el segundo paso, ser optimista, vamos a dejarnos de dramas, y aprendemos más a disfrutar la vida. Ese es el secreto de que, miren, este cuerpo es tierra, es parte de la tierra,
y como tierra se va a quedar. Por más que usted quiera llevarse lo que más le guste, cuando nos vayamos del planeta no se va a llevar, no nos vamos a llevar nada, ni la ropa puesta, nos vamos así. Entonces, vamos a tratar de ser más optimistas. Eso le va a ayudar a enfocar esa inteligencia emocional hacia el objetivo que quiere cumplir, que es elevar la conciencia, de convertirse en mejor persona y convertir a las personas que están a su alrededor, todo su ambiente, en el mismo ambiente, de ser unas personas con una inteligencia emocional sana. Otro de los puntos de los 4 para desarrollar es ser asertiva o asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida debemos de saber poner límites. Debemos de saber cuáles son también nuestros límites hacia las demás personas, hacia nosotros, porque muchas veces nos dejamos atropellar por la gente porque es que es mayor que yo, o es que es un niño, o es que hay que dejarlo que haga lo que quiera, o es una persona más adulta que yo, pues le tengo que respetar. Sí, claro, pero hay que poner límites a nuestros límites y decir que no sin herir a los demás. Si usted no quiere hacer algo, nomás dígale que no, pero de una forma sin herirlo, sin herir, sin tratar de que la persona se sienta ofendida, ¿sí? Otro de los pasos para desarrollar la inteligencia emocional es aprender a expresarnos con respeto hacia la opinión ajena. Es decir, tanto respeto tiene la persona que está enfrente de mí como la mía. Y tenemos que defender nuestros puntos sin tratar de poner o de tratar de que mi punto es el mejor, sino simplemente es poner nuestros puntos y tenemos que aprender a expresarnos eso, a expresar nuestro punto de vista sin herir a los demás. Y si no está de acuerdo conmigo, no pasa nada, seguimos tan amigos como siempre. Y es defendiendo nuestro punto sin remordimientos, es necesario para una vida mentalmente sana, ¿sí? Otro de los puntos, el 4, es ser empático. ¿Y qué es ser empático? Obviamente es reconocer lo que sentimos y que también lo que nosotros sentimos la otra persona siente, no es de otro planeta, es la mismita persona, pero está enfrente de ti. Muchas veces creemos que nada más nosotros tenemos sentimientos, emociones. No, también la otra persona los tiene, pero sabe que muchas veces no los muestra, pero sí los tiene y también le duele y también le gusta, también es contenta, también se enoja. Es igual que usted, eso es ser empático, ¿sí? También la empatía es una herramienta que nos va a ayudar mucho a reconocer el potencial que tiene la persona enfrente y el potencial que tenemos nosotros. Y también nos ayuda a desprender las creencias que mucha gente tiene y no respeta. Esa es tu creencia, qué bueno, te felicito, pero mi creencia es esta. Eso es lo que tenemos que hacer cuando somos empáticos, ¿sí? También, obviamente, es un reto aprender a gestionar las emociones y una de las cosas, nunca lo tome personal. Cuando usted está, miren, hay veces que empiezan a hablar de política o de religión y usted se pelea por el candidato y usted se pelea por el otro y oh sorpresa, el candidato ni siquiera los conoce. O se pelean por el fútbol. ¿Cuánta gente no se ha peleado porque no, es que yo le voy al Monterrey y yo le voy a los Pumas y yo les voy a... Y se pelean, son enemigos acérrimos y los jugadores como si nada, ellos se contentan y se abrazan ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no lo tomen personal. Sé empático sin tomarlo personal, ¿sí? Y por último, tenemos otro de los puntos muy importantes es cómo te encuentras. Es decir, cómo vas a encontrarte. Es decir, tratamos de buscarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me encuentro? Primero debemos de tomar conciencia de nuestras emociones. Eso es algo importantísimo. Saber lo que piensas, lo que dices, qué es lo que sientes
y tenemos que encontrar cómo hacer más fácil expresar nuestras emociones sin exagerarlas, sin que nos dominen. Voy a ver si se puede ver este video. ¿Se ve? No se ve. Ni se escucha. No podemos evitar los conflictos. Los conflictos son inherentes a la naturaleza. ¿Se ve o no se ve? No. No, No, se Solo ve. se escucha. Interpretamos las cosas de manera ¿Se diferente. escucha? A veces hay malos entendidos. Sí, sí se Por eso los escucha. conflictos Sí, claro. siempre van a existir. Otra de las competencias importantes que tenemos a la hora de desarrollar nuestra inteligencia interpersonal es poder manejar los conflictos. Muchas veces los conflictos se originan por problemas de comunicación, suposiciones, conclusiones precipitadas, que llevan a transmitir un mensaje muy duro que al otro no le gusta escuchar. No se trata tanto de evitar los conflictos como de resolver los desacuerdos y los resentimientos antes de que estos emprendan una escalada que termine conduciendo a una auténtica batalla. Las personas dotadas de inteligencia emocional, con capacidad de escuchar y manejarse de manera prudente, son competentes para manejar con diplomacia y tacto situaciones complicadas y tensas, así como personas difíciles. Detectan potenciales conflictos, intentan impedir su aparición, explicitan los desacuerdos y saben qué hacer para superarlos. Es decir, saben manejar los conflictos y cómo evitarlos cuando estos pudieran ser francamente evitables. Pero ¿por dónde comenzar a resolver conflictos con inteligencia emocional? Como hemos visto durante el curso, siempre tenemos que comenzar por entendernos a nosotros mismos para luego comprender a los demás. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué nos pasa a nosotros mismos con el conflicto. ¿Nos sentimos a gusto? ¿Nos pone tensos? ¿Preferimos que otro se ocupe? ¿Preferimos ocuparnos nosotros lo más rápido posible para liberarnos? Lo que hayamos aprendido de chicos en casa, la manera en que nuestra familia se resolvían los conflictos, seguramente será la manera que repliquemos en nuestra vida de adultos. Así que conocerte y analizar cómo resuelves conflictos es el puntapié inicial. Un ejemplo de cómo las personas resuelven conflictos es el siguiente esquema de estilos de manejo de conflictos. Quienes evitan el conflicto, evitan la discusión. Quienes acomodan las necesidades de los otros sobre las suyas. Quienes refuerzan sus necesidades sobre las de los demás. Quienes negocian un compromiso, donde ambas partes consiguen algunas de sus necesidades y pierden otras. Quienes colaboran, buscan una tercera opción que incluye las necesidades de las dos partes. ¿Cuál prefieres para ti? ¿Y para la organización para la cual trabajas? Por supuesto, el siguiente paso puede ser la capacitación y el entrenamiento. Puedes tomar cursos sobre manejos de conflicto, pero que no sean solo teóricos, sino en los que puedas practicar, con casos concretos, cómo resolver un conflicto. Muy bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, además de ser empáticos, es tomar conciencia de nuestras emociones. ¿Sí? Dice buscarla. No sé si estoy bien, si están viendo la pantalla o no. ¿Se está viendo o no? Sí. Sí, encontrándome. Exacto. Encontrando. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, otra vez. Muy bien. Entonces, esto de encontrándome es buscar, es entender y gestionar nuestras emociones en una forma que aminore el estrés que se ha vuelto hasta ahorita muy necesario. Muchas veces tenemos que estar conociéndonos y manejándonos y reconociendo cuando estamos estresados
y cuando vemos a otra persona estresarse. Esto es algo que tenemos que entender como inteligencia emocional, es que debemos de manejar los conflictos. Otra son las habilidades del autoconocimiento, y hay que poner atención y no caer en el doom scrolling, como le llaman, o las cámaras de eco, la radicalización. ¿Qué es esto? Es que mucha gente escucha algo malo y lo quiere replicar aunque no lo haya visto, nada más porque alguien le dijo, oye, la bolsa va a caer, y todos empiezan a decir, la voz que la bolsa va a caer, la bolsa va a caer, la bolsa va a caer. Tratar de una persona con inteligencia emocional tiene que saber investigar, reconocer, porque no nada más es estar haciendo cámaras de eco, o el doom scrolling es como decir cosas que se están generando mal y que nosotros las repliquemos. También una de las formas para encontrarte es que replantees la forma que te enseñaron a razonar. Mucha gente, así como razonamos, es que así nos enseñaron, pero nunca hemos pensado o detenido a pensar cómo podemos razonar, es decir, cómo podemos empezar a pensar. No se escucha. ¿No se escucha? ¿No se Sí escucha? se escucha, sí Ya se sí. escucha. Ok. Sí, no se escucha. Ok. Entonces, Sí, todo muy ¿todo bien. bien? Ok. Entonces decía que tenemos que empezar a razonar. ¿Cómo nos enseñaron a razonar? ¿Cómo nos enseñaron a pensar? Desde ahí tienes que empezar a sentarte y encontrarte a ti mismo, es decir, estar dentro de ti. ¿Se acuerdan un punto número 1 de conócete? Es, a ver, ¿cómo me enseñaron a pensar? ¿Cómo me enseñaron a razonar las cosas? ¿O soy un eco de cosas que escucho? ¿O son cosas que sí razono? ¿Son cosas que no pienso? ¿Son cosas que sí pienso? ¿Qué son? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Es decir, tienes que replantear la forma que nos enseñaron a razonar y comunicarnos. Mucha gente se comunica sin hablar, mucha gente se comunica porque así nos enseñaron. Entonces la idea es replantearte eso, cómo pensar, cómo comunicarte, ¿sí? También dentro de encontrándote tenemos que navegar en una nueva normalidad inteligente y empática en el pensamiento crítico, el autoconocimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre tenemos que autocuestionarnos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y comprobar los hechos, no ser unos repetidores de noticias o repetidores de malas noticias o repetidores de algo que escuché? Tenemos que empezar a cuestionarnos nosotros mismas o nosotros mismos y comprobación de hechos. Tienes que adaptar y reconocer cuál es tu realidad. Cuando reconoces la realidad y no te gusta, entonces vas a tener que empezar a cambiar. Pero a lo mejor esa realidad con la que estás viviendo, crees que esa es la realidad con la que vas a vivir toda la vida, y no necesariamente. Esa realidad la puedes cambiar, ¿sí? La puedes cambiar, porque ahorita en este presente va a ser tu futuro, en tu futuro va a ser el pasado. Entonces tú puedes cambiar hoy. Entonces es algo que tenemos que empezar a reconocer. También tenemos que prestar atención y aprender sobre los beneficios de tener esta inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, acuérdense, están uniendo los 7 superpoderes que ya conocimos, y ahorita desarrollarlos. Ahorita dijo, si dices, ya tengo 3, bueno, qué bueno. ¿Cuántos podemos juntar? ¿Cuántos superpoderes para llegar a esa inteligencia emocional? Otro, cuando nos referimos a la inteligencia emocional, es la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones, ¿sí? Es decir, una persona que tenga inteligencia emocional sabe y tiene la habilidad de entender sus emociones, pero también entender las emociones de los demás. Esa es cuando tienes una inteligencia emocional sana, ¿sí? Y esto refiere a tener un manejo, control de la inteligencia emocional. Me da tristeza que no puedan ver los videos, pero porque es algo muy importante. Pero bueno, le tenemos que seguir así. Pero se escuchan bien y eso es lo importante.
¿Sí? ¿Sí se escuchan? Sí, Bueno. se escuchan bien. Sí, se escucha muy bien y muy claro. Ok, bueno, entonces vamos a verlo entonces eso. A ver si se escucha pues este. Ah. Bueno. Otra de las cosas, como resumen de esta inteligencia emocional, vimos sus características, vimos cómo se maneja la inteligencia emocional, vimos también qué es lo que necesitamos para desarrollar la inteligencia emocional, ¿verdad? Que dijimos, conócete, sé optimista, sé asertivo, sé empático. Estas son las características y para cómo desarrollamos la inteligencia emocional. Esto fue lo que vimos. Y también, obviamente, dentro de si ya lo vas a desarrollar, pues te tienes que encontrar a ti misma, a ti mismo, con el pensamiento crítico, el autocuestionamiento y en la forma que estamos conviviendo. Y prestar mucha atención y aprender más sobre la inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, también, otra de las cosas es que tenemos que buscar cómo aminoramos los conflictos. Es decir, Jesús el Cristo nos dijo, amados los unos a los otros, pero se nos olvida. Creemos que el otro no es, el otro que está es mi enemigo, en lugar de decir que es que soy yo mismo. ¿Sí? Acuérdense de la empatía. ¿Sí? Muy bien. Otra de cómo nos podemos encontrar de esto de lo que dice Daniel Goleman. Goleman fue el que empezó a desarrollar esto de la inteligencia emocional. Hay muchos libros de Daniel Goleman y te dice que la autoconciencia es el escalón donde parte toda estructura de la inteligencia. Se trata de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo nos impactan. Y dice, una emoción por sí sola no es algo negativo. Lo que pudiera ser destructivo o detrimental es el mal manejo de la emoción. La emoción en sí no es problema. El problema es el resultado que te genera esa emoción. Y para evitar eso, existe la autorregulación. ¿Se acuerdan que hablábamos del autocontrol o de manejar nuestras emociones? Y también, obviamente, buscar qué es lo que te motiva, qué es lo que te motiva a ser mejor ser humano. ¿Sí? La motivación es una pieza clave, dice él, para alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional nos da las herramientas para automotivarnos con el enfoque de la realización y la satisfacción personal. Y otra de las cosas que a mí me gusta es, ¿qué vamos a hacer para practicarlo? ¿Qué vamos a hacer para practicar esto? Dice, a menudo veo personas que hay con gran orgullo y pregonan que sus malas actitudes diciendo, así soy yo y no puedo cambiar. Generalmente, no sé si han escuchado, a lo mejor aquí ninguno es, pero generalmente hay gente que dice, así soy yo, así me quieres o no me quieras. Si me quieres, bien, y si no, también. Tenemos que buscar esa eliminación del yo, que olvidarnos que somos el centro del universo y que nosotros no podemos cambiar. Todo ser humano puede cambiar su... Mire, entre menos conflicto tenga usted en la vida, mejor le va a ir. Otros dicen, es que mi signo zodiacal es escorpión y el escorpión es así nací, así soy. Y la verdad que todas esas características son aprendidas durante los primeros años de vida. Es decir, necesitamos entender que la inteligencia emocional se puede modificar siempre y cuando usted lo quiera. No porque ustedes de signo Leo, de signo Piscis o de signo Acuario, no es que así soy, no, pues puede cambiar. La inteligencia emocional empieza a modificar su cerebro. Acuérdese, usted está tratando de aumentar su potencial mental, usted tiene que saber cómo manejar esos conflictos, cómo manejar esas emociones y tiene que empezar a practicarlo, a olvidarse del que así soy yo y no puedo cambiar. Así me hizo mi mamá y ni modo. Es que a mi mamá me hizo así o mi papá me hizo ser fuerte y por eso usted tiene que olvidarse de eso.
Otra de las cosas que tenemos que saber que todo comportamiento humano se puede modificar. Todo comportamiento humano se puede modificar, siempre y cuando usted así lo quiera. Porque si usted no quiere modificarlo, aunque usted quiera, nunca lo va a modificar. ¿Sí? Otra de las cosas es que tienes que aprender a escuchar. Para practicar la inteligencia emocional, tienes que empezar a practicar el escuchar. Presta atención a las personas que están delante de ti. Vamos a ponernos como tarea hoy a escuchar. Casi en una conversación, trate de no hablar usted, nomás escuche. Cuando usted empieza a aprender a escuchar, usted empieza a saber relacionarse con las personas y empieza a mejorar su inteligencia emocional, ¿sí? Dice, cada vez que alguien esté conversando contigo, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Se han puesto a analizar eso? ¿Cómo habla la persona? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es el lenguaje corporal que tiene? Mueve las manos, mueve el cuerpo, mueve los ojos. Muchas veces ni siquiera hemos visto cómo habla mi pareja. No sabemos si mueve los ojos cuando se enoja, si mueve, hace una mueca. No sabemos, porque no sabemos escuchar. El saber escuchar no es nomás parar orejas, sino estar todos los sentidos en lo que está pasando enfrente de ustedes. Es decir, todos los sentidos en una conversación, no nomás el oído. Veo cómo se mueve, qué es lo que siente esa energía de la persona cuando está hablando, oye, me siento muy bien cuando estás contigo, y allá hasta sacaron un libro que se llama Personas Vitamina. Es cuando una persona, cuando tú estás con ella, te sientes bien. ¿Y saben por qué? Es por la energía que está emanando, por la forma de expresarse, por la forma de decir las cosas. Eso es saber escuchar, no solamente con el oído. Sí, obviamente el oído es el mejor aliado para empezar a aprender a escuchar. Pero como le decía, se tiene que escuchar con todos los sentidos. Hay una dinámica, pero esa es dentro del taller que hago, esto es parte del taller, se hace una dinámica, pero no la vamos a poder hacer. Pero bueno, esa aprende a escuchar. El número 2 porque acuérdense, esto es para practicar cómo mejorar su inteligencia emocional. Una escucha. Otra, cómprate una libretita chiquita y le vas a poner libreta de emociones. Esa libreta de emociones, ahí vas a escribir lo que te resulte de alguna emoción que sentiste. Mire, cuando uno escribe, es una terapia bastante liberadora. Inclusive cuando alguien está enojado con otra persona, escriba todo lo que le quiera decir, quémela y verá cómo se libera de esa energía. No me crea, hágalo. Pero también dentro de esa libretita, anote, obviamente, las emociones que le hizo sentir fulano de tal, fulana de tal. Me dijo esto y sentí esto. Es una forma de empezar a estudiarse correctamente, pero siendo observador del observado. No sé si se acuerdan que le comenté. Es decir, ¿qué sintió Jesús al recibir esa palabra de José? Jesús, o bueno, voy a decir, Carlos sintió esto, y lo relata. Diga cómo estuvo su día. Hoy estuve perfecto, hoy me sentí bien. ¿Qué es lo que sentiste? Esa notita, esa nota que yo le llamo la nota de las emociones, es cuando tú algo sentiste y no lo escribiste. Pues ahí lo vas a escribir, ahí lo vas a anotar. Y después, antes de dormirte, léelo, ve, estúdiate. Te estás encontrando a ti misma, a ti mismo con esa libreta. Te vas a dar cuenta de que lo que pasó en la mañana, esto pasó en la mañana y ya ni me acordaba. Acuérdese, todas las emociones se convierten en
cuestiones químicas o en elementos químicos que están en el cuerpo, que se liberan. Y si es una emoción muy mala, muy dolorosa, se va directamente al órgano más débil del cuerpo. Entonces usted tiene que saber, mira, esto me dijo esto y me enojé tanto. Ay, Dios mío, a ver, hígado, aquí estoy. Bueno, hay muchas terapias para hablar contigo misma, ¿no? Contigo mismo. Esa libreta sirve como drenaje emocional y relatarte a ti mismo cómo estuvo el día, qué sentiste en las mañanas, qué sentiste cuando te decía. Otro es, siempre tómense unos minutos de relajación. Miren, no es necesario 30 minutos si no quiere. Tome unos minutos de relajación. Y hay obviamente también este es tengo que hacer otro ejercicio, pero eso no podemos hacerlo aquí porque ya es muy tarde. La inteligencia emocional, su cerebro, se basa en leer nuestras emociones para entender a los demás. Es decir, nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cuando nos entendemos, podemos entender a los demás. Pero para entender a los demás tenemos que estar tranquilas, tranquilos. Y tenemos que empezar a aprender a vivir en relajación. Pero ¿cómo podemos aprender a vivir en relajación? Pues primero empezando a relajarnos conscientemente. Es decir, a ver, hoy me voy a descansar. Hoy voy a poner enfoque en el cuerpo, voy a que se relaje. Tome 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, pero relájese en el día. Haga un análisis todo el día y dice, si no te has relajado en todo el día, antes de dormir, relájate, haz relajación. Siempre unos minutos nos van a ayudar muchísimo. Otro de los puntos es que obviamente tenemos que hacer, todos lo saben, todos lo conocen, es cerrar sus ojos, 1 o 2 minutos y concéntrese en el cuerpo. Concéntrese en una parte del cuerpo. Esta dinámica yo siempre normalmente quito un zapato del pie izquierdo, quito el calcetín y les digo que se enfoquen en el dedo chiquito del pie. Y ahí, cuando tú ya empiezas a enfocarte en algo, empiezas a relajarte automáticamente. ¿Por qué? Porque empiezas a buscar y que ese dedo no se mueva, a ver, y empiezas a relajarte. Esto le empezará a ayudar a enfocar la mente en un momento presente y a darte la oportunidad de relajarte. Eso es algo normal. También, y todo esto para que tú estés feliz y para tu bienestar y para tu bien sentir. Voy a ver si se ve y si se escucha No, no se puede ver. Bueno. Acuérdense, también una de las cosas que es bueno para relajarse es la respiración. Concéntrate lo más que se pueda en tu respiración y haces un breve recorrido por el cuerpo, ¿sí? Muy bien. Con esto terminamos. Es un video para liberar las hormonas de la felicidad, pero no se puede ver. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Y si no hay, pues el Padre los bendice. Muchas gracias. Voy a parar de compartir. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, adelante. Carlos, Sí. tal vez puedes poner el vídeo en el chat. Sí, voy a tratar de poner. ¿En cuál chat? Son 5 chats los que tengo ahí. Bueno, en los 5. Bueno, buscamos a la manera de cómo lo vean, ¿sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna? Una pregunta, ¿podría mandarme una copia porque grabó, ¿no? La clase, ¿no? No, fíjate que no la grabé. No la grabé. O sí, Porque al no sé. principio decía que se estaba grabando la... Sí, se está grabando, sí.
Sí, sí las tengo, sí se las paso después de editar algunas partes, ¿sí? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ok. Bueno, sí, sí. Adelante, Norma, adelante. Tu micro. Tu micro no se escucha. Tengo una pregunta. Sí, permíteme, Jorge. Permíteme. Sí, Ok, sí, sí, sí. yo quiero saber en cuál chat mandarían los videos o la información, porque yo no sé si estoy en ese chat. Sí, Yo eso estoy es lo en que- fractales. sí, y yo creo que voy a tener que hacer un solo chat para toda la gente de aquí. Lo voy a empezar a hacer. Por si les llega la invitación, pues, la acepten, ¿sí? Yo Voy a hacer un quiero, solo chat. gracias. Sí, gracias, Norma. Gracias. Adelante, Jorge Rojas, y luego, ¿quién más? Jorge Blanco, ¿quién? Edmundo, ¿quién fue el que habló ahorita? Bueno, adelante, Jorge. Sí, gracias, Carlos. Hay una frase del maestre que dice ser constructivos en todo y destructivos en nada. ¿Tiene algo que ver con lo de inteligencia emocional? Esto es que, claro que tiene que ver con la inteligencia emocional. Lo que pasa aquí es acordarse de que la inteligencia emocional, cuando vamos por el camino, es cuando tú como persona aceptas a la persona que está enfrente de ti y te pones en sus zapatos, reconoces que esa persona tiene sus sentimientos y tú tienes los mismos sentimientos. Entonces, para mí, y obviamente es algo personal, que tiene que ver, todo tiene que ver con la inteligencia emocional, todo, destructivo o constructivo, todo tiene que ver con la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es estar poniéndote en los zapatos de la persona que tienes enfrente. Adelante, Gracias. Edmundo. Tengo aquí una nota en la cual habla sobre las fuerzas involutivas, en la cual menciona que las fuerzas involutivas trabajan por medio de las personas que planean, que se ponen un plan. Dice, las fuerzas involutivas tienen como objetivo alejarla de ese estado, estancar su progreso o hacerla retroceder. En esta época existen las tres entradas principales por donde estas fuerzas tienen acceso a la conciencia de quienes recorren el camino espiritual. Primero, el deseo de evolucionar y de servir con miras a obtener algún beneficio, aun cuando éste sea aparentemente inofensivo o positivo. Segundo, la ilusión de saber lo que más les conviene. Tercero, la autoconmiseración. Las fuerzas involutivas se apoyan en el ego humano y provocan situaciones que sirven de pruebas, sobre todo para los individuos cuyo nivel de compresión les permite mayor entrega al plan evolutivo. Uno de sus mecanismos de actuación consiste en construir formas de pensamiento desprovistas de valor, como las que surgen del miedo, la culpa, del resentimiento, la amargura, de la posesividad, de la competitividad, del deseo de sensaciones y el fortalecer la atracción que ejercen sobre los hombres. Muy bien. Acuérdate, Edmundo, que ahorita a lo que hablamos precisamente es reconocer tu oscuridad. Cuando tú reconoces la oscuridad, tu oscuridad, reconoces que las personas, acuérdate, todas las personas tenemos un lado oscuro, por más que queramos decir que no o que sí, ese lado oscuro tú también lo tienes, yo también lo tengo, y la inteligencia emocional relacionada a lo que estás hablando es que te enfoques precisamente en que la otra persona tiene esa oscuridad, pero también ahí la tienes que saber manejar. Todos tenemos que empezar a saber manejar nuestra sombra, y la inteligencia emocional es una de las herramientas que te ayuda a eso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Si no hay alguien más, pues muchas gracias a todas y a todos por estar. Pues solicito la palabra, si es posible. Adelante.
Sí, algunas veces tú has mencionado muy bien, Carlos, el aspecto mental de cómo manejar mentalmente, meditar y demás. Osho maneja que también físicamente golpee uno un cojín o que haga algo o que ponga la figura de alguien y golpee ahí para descargar las emociones. ¿Qué opinas al respecto de esto? Y el otro aspecto que también me inquieta, por ejemplo, emocionalmente yo siento cuando voy manejando que manejo molesto, porque algunos van muy lentos, algunos van o algunos son muy atrevidos para manejar. Me gustaría escuchar tu opinión. Miren, acuérdense que la inteligencia emocional lo que quiere hacer es evitar conflictos. Una de las cosas que recomienda Osho es algo del golpear a una almohada para tus emociones. Pues es una técnica. Yo no la recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque precisamente si estamos diciendo que te pongas en los pies de la otra persona, la empatía, las emociones de la otra persona, entonces te das cuenta de que cuando tú estás golpeando a esa persona, te estás golpeando a ti mismo. Como inteligencia emocional. ¿Sí me explico? O sea, eso es la diferencia. Entonces, para mí, en la forma de evitar esas emociones es saberlas manejar. ¿Qué es lo que te mueve? Acuérdense que pusimos un punto, conócete a ti mismo, estúdiate a ti mismo, estudien a su Dios, es tu Dios, es tu Dios. Tienen que estudiarse a sí mismas, a sí mismos. Es una forma de poder manejar esas emociones. Si yo golpeo a la almohada, aunque sea que es la almohada, pero le pongo la imagen de esa persona, sé que le estoy golpeando a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Entonces esa es una forma de que, obviamente yo no la recomiendo, pero es una herramienta, como esta es otra herramienta de la inteligencia emocional, es una herramienta para encontrar la conciencia o para elevar la conciencia. Y yo digo golpeando a otra persona, aunque sea la almohada, no es elevar la conciencia. Para mí, es algo muy personal, ¿sí? Entonces, yo ahora, respondiéndote a tu manejo de cuando vas manejando, qué bueno, ya te estás identificando, ya estás conociéndote. Ahora nada más es manejar esas emociones. Si ya te reconoces cuando vas manejando, estoy enojado, pues ese es un avance enorme. Ahora maneja esas emociones. Autoconócete. ¿Qué es lo que por qué me siento así? ¿Qué tal si la persona que va manejando intrépidamente quiere ir al baño o trae una emergencia? O esa persona que está lenta, ¿qué sabe si él no tiene nada que hacer y él anda paseándose por la calle? O sea, no va al trabajo como tú, o si me siguen, o sea, la idea es, ya se reconocieron, ahora manejen esas emociones. Hay que manejar las emociones, ¿sí? Muy bien. Adelante, María, tenemos un minuto nada más, 2 minutos. Adelante, María Trinidad. Hola, buenas noches. Nada más para preguntar, ¿qué estrategias se pueden utilizar para pues trabajar la asertividad?